Si amplificáramos la Tierra 10 veces, veríamos cicatrices. No son grietas naturales. Son la huella del hombre. La marca indeleble de una civilización que se niega a pedir permiso a la geografía. Aquí, una sola presa detiene la rabia de un cañón entero. Un canal abre la carne del continente hacia el mar. El agua es obligada a correr cuesta arriba por miles de kilómetros. El acero flota entre las nubes. Prepárate para ser testigo de los 10 megaproyectos que están reescribiendo el mapa de China. Proyectos que la razón considera imposibles. Pero el hormigón no entiende de razones. Entiende de voluntad. Número 10. Puente del Gran Cañón Huajiang. En el suroeste de China, la provincia de Guizhou es una trampa de piedra. El cañón de Huajiang es una cicatriz negra. Profunda. Sus paredes son cuchillos de granito. Durante siglos, cruzar este lugar era una condena. Significaba descender al abismo y volver a subir. Un viaje tortuoso que consumía horas de conducción entre el barro y el miedo. La lógica convencional decía que era imposible construir aquí. No existía suelo firme en el fondo del valle para colocar pilares de soporte. El cañón parecía un callejón sin salida diseñado por la propia naturaleza para humillar al hombre. Pero los ingenieros chinos decidieron ignorar la gravedad. El puente del Gran Cañón Huajiang es una bofetada a la física. 2.890 metros de largo. Una cubierta de acero que cuelga suspendida a 625 metros sobre el fondo del valle. Es más alto que la Torre de Shanghái. Detente un segundo. Mira hacia abajo. El viento a esa altura no sopla, golpea. Siente el frío del metal bajo las yemas de los dedos. El olor a pintura fresca mezclado con el ozono de la tormenta. Abajo, el río parece un hilo de coser olvidado entre las rocas. Los cables de acero vibran. Emiten un gemido sordo. Es el sonido de miles de toneladas de tensión buscando un punto de ruptura que nunca llega. El sudor se seca antes de salir. La altura te roba el aire. Aquí, un error de 1 milímetro se paga con la eternidad. Se completará en 2025. Será el puente más alto del planeta. Debido a la falta de apoyo terrestre, la construcción se realizó enteramente en el aire. Vigas de miles de toneladas movidas con precisión de relojero. Todo con una inversión de 2.200 millones de yuanes. Unos 286 millones de euros. 4 años de trabajo récord. Lo que antes era una odisea de horas, ahora se reduce a un trayecto de apenas 2 minutos. No es solo una vía de paso. Es un símbolo. Una nación que supera las barreras físicas más extremas para unir a su gente. Número 9. Aeropuerto Internacional Daxing de Pekín. Pekín enfrentaba una crisis invisible. Su espacio aéreo estaba saturado. El viejo aeropuerto ya no podía respirar. El desafío no era simplemente construir otro edificio. Era crear el centro de transporte más grande del mundo, sin que se convirtiera en un laberinto para los hombres. Generalmente, a mayor tamaño, mayor ineficiencia. Caminar kilómetros hasta la puerta de embarque parecía el precio inevitable de la masividad. Pero Daxing nació para romper esa regla física. 80.000 millones de yuanes. 10.400 millones de euros. 5 años de construcción a un ritmo frenético. Daxing emerge del suelo como una gigantesca estrella de mar dorada. Es la terminal de edificio único más grande del mundo. 1.400.000 metros cuadrados bajo un mismo techo de acero y cristal. Imagina el silencio dentro de esa bestia. El sol entra por el tragaluz central como si fuera una catedral industrial. Huele a queroseno y a hormigón nuevo. La escala te hace sentir pequeño. Una hormiga en un palacio de titanes. A pesar de gestionar 100 millones de pasajeros al año, el diseño radial es el secreto de su éxito. Desde el centro hasta la puerta de embarque más lejana solo hay 600 metros. 8 minutos de caminata. Es una coreografía perfecta de tecnología y acero. Daxing no es solo un aeropuerto. Es el nuevo motor económico del norte de China. Una puerta majestuosa que conecta a una potencia con el resto del mundo por las próximas décadas. Shanghái. La ciudad que nunca duerme. Tenía un defecto fatal. El río Yangtze es poco profundo. Los grandes buques portacontenedores no podían entrar. Shanghái corría el riesgo de quedar obsoleta. La naturaleza les negó las aguas profundas necesarias para competir. Pero China no acepta un no por respuesta. La solución no fue dragar el fondo del río.
Fue una decisión mucho más audaz: trasladar el puerto entero fuera del continente, hacia el corazón del océano. Para lograrlo, construyeron el puente Dongai, 32.5 kilómetros de asfalto y acero que serpentean sobre el mar. Una arteria vital que conecta la tierra firme con las islas de Yansan. Allí, donde antes solo había roca y olas, crearon un puerto artificial masivo. La fase 4 es hoy la terminal de contenedores automatizada más grande del planeta. Detente. Escucha. No hay gritos de estibadores. No hay ruido de motores diésel viejos. Es un silencio casi fantasmal. Máquinas gigantescas operadas por algoritmos. Vehículos de guiado automático que se mueven con una precisión de milímetros. Siente la brisa marina cargada de salitre. El olor metálico de las grúas. El zumbido constante de los cables de alta tensión. Un contenedor de 40 toneladas baja del cielo y encaja en su sitio sin un solo golpe. Es una coreografía de acero. Fría. Perfecta. Eficiente. Esta audacia costó decenas de miles de millones de yuanes. Shanghái sigue siendo el puerto con más tráfico del mundo. Porque cuando la geografía limita el crecimiento, el hombre redibuja el mapa. Suscríbete. Ahora. Si respetas el acero. Si entiendes el lenguaje de las máquinas. Dale un me gusta a este expediente. Sigamos. Número 7. Canal de Pinglu. La región de Guangxi vive una ironía cruel. Tiene mar. Pero sus grandes ríos fluyen hacia el este. Lejos de su propia costa. Durante siglos, esta barrera geográfica estranguló su potencial. Los barcos tenían que dar un rodeo de cientos de kilómetros por otras provincias. Una pérdida de tiempo. Una pérdida de dinero. Para corregir este error de la naturaleza, China ha iniciado la construcción del Canal de Pinglu, la primera vía navegable artificial a gran escala desde la fundación de la nación moderna. 135 kilómetros de largo. Una inversión de 72.700 millones de yuanes. 9.450 millones de euros. Los números son mareantes. Pero la realidad es física. El volumen de tierra y roca excavada es suficiente para llenar 3 veces la presa de las 3 gargantas. Imagina la escala. El estruendo de miles de máquinas perforando la montaña. El polvo denso que oculta el sol. El calor asfixiante del sur. Siente la vibración en el suelo. El sonido del acero chocando contra la roca madre. Un golpe seco. Constante. La tierra se rinde. Se abre. Para dejar paso al agua. En 2026, barcos de 5.000 toneladas cruzarán por aquí, recortando el viaje al mar en 560 kilómetros. Se ahorrarán más de 675 millones de euros anuales en transporte. El canal de Pinglu no es solo agua. Es una arteria económica tallada a mano. Es la prueba de que el hombre puede crear ríos donde la naturaleza se olvidó de ponerlos. Número 6. Trasvase de agua sur-norte. China tiene una contradicción existencial. El sur se inunda. El norte se muere de sed. Pekín y los centros industriales son áridos. Sus campos necesitan agua para alimentar a millones. La única solución era obligar al líquido a fluir contra su destino natural. Hacia arriba. A través de miles de kilómetros de territorio continental. El proyecto de trasvase de agua sur-norte es la intervención hidrológica más grande de la humanidad. Su ruta central se extiende por 1.400 kilómetros. Hasta el año 2024, este sistema ha transferido más de 70.000 millones de metros cúbicos de agua. Una cifra difícil de imaginar. Es un océano movido por la mano del hombre. Cruza por debajo del poderoso río Amarillo mediante túneles que son proezas de la ingeniería. Imagina estar allí abajo. La presión del agua sobre el túnel es una fuerza bruta. Constante. Siente el frío que emana del hormigón. El sonido del agua corriendo a toda velocidad, como un tren que no se detiene nunca. El olor a piedra húmeda y a maquinaria pesada. 150 millones de personas dependen de este flujo. Sin él, megaciudades como Pekín habrían muerto de sed. Es un sistema de soporte vital. Una red de venas de cemento que garantiza la supervivencia de una nación. Número 5. Estación hidroeléctrica de Baigetán. El río Jinsa no es un río. Es una bestia. Ubicado en el borde de la meseta tibetana, el terreno es geológicamente traicionero. Propenso a terremotos. El agua baja con una violencia criminal.
El desafío era domar esa fuerza salvaje. Baijetán es una presa de arco de doble curvatura. 289 metros de altura. Una pared de hormigón que parece sostener el cielo. Alberga las unidades generadoras más grandes del planeta. 1 millón de kilovatios cada una. Detente. Escucha. El suelo vibra bajo tus botas de seguridad. Es el rugido de 16 turbinas gigantes devorando el río. Un solo giro de estas bestias de acero genera energía para un hogar durante 50 años. Siente el calor que emana del metal. El olor a aceite lubricante. El aire saturado de humedad y potencia. Baijetán es la cima de la precisión industrial. Aprovecha la furia de la naturaleza para alimentar la luz de millones de casas. Limpio. Implacable. Número 4. Transmisión de electricidad oeste-este. El dilema de China es geográfico. El sol y el viento están en los desiertos del oeste. Pero las fábricas y los rascacielos están en la costa este. A miles de kilómetros. Transportar esa energía con tecnología común es imposible. La electricidad se perdería por el camino. Se evaporaría en los cables. Para solucionarlo, crearon autopistas eléctricas de ultra alta tensión. Operan a 1100 kilovoltios. El voltaje más alto registrado por el hombre. Estas líneas cruzan 3000 kilómetros de desiertos baldíos y cumbres nevadas. Imagina el paisaje. Torres de acero que se pierden en el horizonte. El silencio del desierto roto por un zumbido eléctrico constante. Seco. Agresivo. Si cierras los ojos, puedes sentir la energía viajando sobre tu cabeza a la velocidad de la luz. Es la columna vertebral invisible de la economía. La luz de Shanghái es alimentada por el sol de las montañas remotas. Es la transición verde hecha de metal y cables. Número 3. Ferrocarril Sichuan-Tíbet. Si existiera un infierno para los ingenieros, sería este. La ruta entre Chengdu y Lhasa. Atraviesa las montañas Yenduan. La zona geológica más peligrosa del planeta. Terremotos. Deslizamientos. Cambios de elevación brutales. Lo llaman la montaña rusa de piedra. Subir de 500 metros a 4000 metros de altitud. Con falta de oxígeno y suelo congelado. Parecía una fantasía. Pero el acero no sabe de imposibles. 1600 kilómetros de vía desafiando a la muerte. En el tramo más difícil, el 90% del trayecto no toca el suelo. El tren vuela. Entra en túneles que son cicatrices en el corazón de la cordillera. Detente. Imagina la oscuridad absoluta. El aire es escaso. Frío. Los pulmones arden. Escucha el eco del martillo neumático contra la roca viva. Un sonido metálico. Seco. El olor a dinamita quemada y a roca pulverizada impregna la ropa. El barro se pega a las botas como el plomo. Aquí, el tiempo se detiene mientras la montaña intenta aplastarte. Milímetros de roca te separan del olvido. Es un milagro de la voluntad. Un viaje que antes duraba 48 horas, ahora se hace en 13. Rompe el aislamiento. Une lo que la naturaleza quiso separar. Número 2. Puente Yongkon. Yuai, Macao. El estuario del río Perla es una autopista de agua. Miles de barcos pasan cada día. ¿Cómo cruzar el mar sin detener el tráfico? La ingeniería convencional se rindió. La respuesta fue un sistema híbrido. 55 kilómetros de longitud. Puentes. Islas artificiales. Y un túnel sumergido en el abismo. La sección del túnel tiene 6.7 kilómetros. No se construyó bajo el lecho marino. Se depositó sobre él. 33 tubos gigantescos. 80.000 toneladas de hormigón cada uno. Imagina el momento del descenso. El mar está gris. Furioso. Siente la tensión en los cables de la grúa. El acero gime bajo el peso. El tubo se sumerge. Silencio. Solo el crujido de la presión del agua contra el cemento. Abajo, en la oscuridad del fondo, la precisión debe ser absoluta. Un fallo y el océano lo reclama todo. Huele a salitre y a miedo contenido. Esta estructura usa acero suficiente para construir 60 torres Eiffel. Diseñada para resistir supertifones por 120 años. Ha reducido el viaje de 4 horas a solo 30 minutos. 3 ciudades. Un solo corazón que late al ritmo del tráfico. Número 1. Telescopio FAST. El ojo del cielo. Para escuchar los susurros más débiles del universo, se necesita un silencio absoluto.
Una oreja gigantesca. De medio kilómetro de ancho. Construir una estructura así, con precisión de milímetros, es una pesadilla de metal. Tenía que estar lejos. Lejos de la interferencia humana. En una depresión natural de las montañas de Guizhou. 5.000 paneles de aluminio. Un diámetro de 500 metros. El tamaño de 30 campos de fútbol. Detente. Imagina que caminas por el borde de ese plato colosal. Estás solo. Rodeado de montañas verdes que parecen colmillos. El aire es frío. Huele a tierra mojada y a pino. Escucha el sonido de los 4.500 servomotores ajustando la forma del telescopio en tiempo real. Es un zumbido eléctrico, casi imperceptible. Como el latido de un gigante de acero dormido. Siente la escala. Te hace sentir insignificante. Una mota de polvo frente a un ojo que mira al infinito. 1.100 millones de yuanes de inversión. 143 millones de euros para construir el detector más sensible de la historia. Podría detectar un teléfono móvil transmitiendo desde la Luna. Hasta el año 2024, ha descubierto más de 900 púlsares nuevos. Mientras los otros proyectos de esta lista transforman la corteza de la Tierra, el FAST representa la curiosidad insaciable de nuestra especie por lo que yace más allá. Es el ojo de la humanidad. Abierto de par en par. Buscando respuestas en el vacío. La Tierra ya no es la misma. Hemos grabado nuestra ambición en su piel. Con hierro. Con hormigón. Con sudor. Estos 10 megaproyectos son la prueba de que el límite no lo pone la geografía. Lo pone la voluntad. Si amplificáramos el mundo 10 veces, veríamos que ya no somos simples habitantes. Somos arquitectos de un destino que no acepta fronteras. El futuro no se espera. Se construye. Con máquinas que rugen y hombres que no se rinden ante el abismo. Pero queda una pregunta que corta como el acero frío. ¿Es esta ingeniería la cima del progreso, o es una muestra de arrogancia que la naturaleza terminará por cobrar? ¿Fue un triunfo de la técnica, o un desafío innecesario a las leyes del planeta? El debate está en los comentarios. Queremos saber qué piensas tú, que conoces el valor del esfuerzo y la dureza del trabajo real. Y si respetas la historia de los que construyeron este mundo con sus manos y su ingenio, suscríbete. No dejes que estos expedientes se pierdan en el olvido. Hasta el próximo expediente.